Hola, soy José Antonio Jiménez Ramiro, estudiante del grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Jaén y actualmente realizando el trabajo fin de grado. En este instante procederemos a la explicación del tema 5, cableado, seguridad y protecciones, dentro de la asignatura Instalaciones fotovoltaicas ubicada en el primer cuatrimestre como optativa en el grado de Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Jaén. Comencemos viendo el esquema básico relacionado con el cableado y protecciones de un sistema fotovoltaico conectado a red. Este está compuesto por módulos fotovoltaicos, caja de conexión de corriente continua, interruptor de corriente continua, inversor, interruptor magnetotécnico y diferencial. Basándonos en el reglamento de baja tensión, nuestra instalación tendrá un cableado apropiado para corriente continua y otro apropiado para corriente alterna. Debemos tener esto claro, ya que la configuración y los pasos a seguir serán distintos. La Asociación Española de Normalización y Certificación nos establece que a la hora de diseñar nuestro cableado de corriente continua, el cable deberá resistir durante al menos 25 años. La tensión asignada será de 1,8 kV. El cable debe respetar los equipos de aislamiento tipo 2. Ser capaces de resistir un rango de temperaturas entre menos 40 grados y 90 grados centígrados, resistentes a las inclemencias meteorológicas y cableado que no propague el fuego y que esté libre de halógenos. Por otra parte, para el cableado en corriente alterna puede ser unipolar o trifásico. Es frecuente encontrarlos enterrados con aislamiento, aunque también está permitido al descubierto. Este cable estará compuesto por 4 conductores, uno para cada fase más el neutro. Para más información, consultar la norma establecida de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC. En los sistemas fotovoltaicos conectados a red se ha establecido una sección mínima de 4 mm², pero si queremos realizar criterios más restrictivos, podemos basarnos en el criterio de la máxima intensidad admisible por el cable en régimen permanente, la intensidad máxima de cortocircuito y la máxima caída de tensión permisible en el cable. Hablamos ahora de los dos primeros criterios. En el criterio de la máxima intensidad admisible por el cable de cada rama debe soportar 1,25 veces la intensidad de cortocircuito, en condiciones estándar de medida del módulo. El mismo criterio se utilizará para la parte de cableado en continuo. Sin embargo, utilizando el criterio de la máxima caída de tensión permisible en el cable, se establece que, en el tramo de corriente continua, la caída de tensión en condiciones estándar de medida no supera el 1,5% y que la caída en la parte de corriente alterna no ha de exceder el 1,5% de la tensión nominal del inversor. Veamos ejemplos de secciones determinadas del cable, basándonos en el criterio de la máxima intensidad admisible. Si realizamos el criterio de la máxima caída de tensión admisible en el cable, para el tramo de corriente continua tendríamos que diferenciar entre el cálculo para una rama o cálculo para varias ramas en paralelo. En ambos utilizamos la misma fórmula, con la salvedad de que para el cálculo de varias ramas la sección mínima del cable principal en continua es directamente proporcional al número de módulos en paralelo e inversamente proporcional al número de ramas. Para el tramo en alterna, si queremos utilizar este mismo criterio, tendríamos que saber con qué tipo de inversor estamos trabajando y aplicar las fórmulas para un inversor monofásico o trifásico. Hablemos ahora de la protección de equipos. En la parte de corriente continua debemos diferenciar entre protecciones frente a sobretensiones, las cuales recalcaríamos el pararrayos, la conexión equipotencial y los varistores, y las protecciones frente a sobreintensidades, los cuales como protecciones estarían incluidos los fusibles y los interruptores magnetotérmicos. Veamos en este esquema dónde se situarían las protecciones para sobreintensidades y para sobretensiones. Fijándonos en una caja de conexión de corriente continua, destacamos el interruptor principal, los descargadores de sobretensión y los fusibles. Se busca sobre todo un esquema ordenado que no lleve a ninguna confusión y ambigüedad.
Si nos centramos en la colocación de varistores, cabe destacar que se conectarán dos, uno en el cable positivo y otro en el negativo, los cuales se dirigen a tierra. También se debe tener en cuenta que los varistores serán colocados en todas las cajas de conexión, siempre que el inversor no incluya esta protección y la longitud entre la caja de conexión del campo de paneles y la del inversor no supere los 10 metros. Dando un breve repaso a la protección a sobreintensidades, destacan los fusibles, los cuales se ubican dentro de la caja de corriente continua. Se encuentran en serie con cada cadena de módulos fotovoltaicos. No olvidemos que la intensidad que circula por el fusible se regirá a un margen adecuado. El interruptor principal de corriente continua, como podemos ver en el dibujo, suele encontrarse dentro de la caja de conexión, aunque podría no ser así. Por último, comentemos las protecciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra instalación y conectarla a la red eléctrica. Debe constar de con un interruptor general, el cual debe ser proporcionado por la distribuidora, y un accionamiento manual accesible a esta. Un interruptor diferencial para la protección de las personas. Una separación galvánica entre el generador fotovoltaico y la red de distribución de baja tensión. Relés de protección. Y un interruptor automático de interconexión para los casos en los que se produzca una pérdida de tensión o frecuencia en la red. Por último, expliquemos la protección frente a personas. Es un tema muy delicado, que debe llevarse con mucha rigurosidad. Frente a contactos, tanto directos como indirectos, la configuración flotante es la más adecuada. Observemos la configuración flotante en contacto directo. Si ahora realizamos una puesta a tierra, pero seguimos con un contacto directo, el resultado sería este. Por último, para que este tipo de protecciones quede lo más claro posible, de un extracto obtenido de don Pedro Gómez Vidal, profesor de la Universidad de Jaén, el cual enfatiza la protección de contactos directos, indirectos y del generador fotovoltaico flotante. Para una protección de contactos directos, utilizaremos barreras o envolventes, las cuales no aislarán de las partes activas. Además, en configuración flotante usaremos un controlador de aislamiento que nos avise en caso de emergencia. Sin embargo, si utilizamos una configuración ligada a tierra, tendremos que tener en cuenta la incorporación de un dispositivo que detecte si se da algún contacto peligroso y elimine la tensión en caso de darse una corriente peligrosa. Para una protección de contactos indirectos, tenemos que tener en cuenta que se realizará un corte de alimentación para así asegurar una tensión por debajo del límite convencional. En el caso de generador a tierra, se producen cortocircuitos en la zona afectada, y en el caso de generador flotante, el generador pasa a una situación de puesta a tierra. Por último, para un generador en configuración flotante, la configuración debe ofrecer unos niveles adecuados de seguridad. Si no fuera así, una solución sería un controlador de aislamiento para asegurar estos niveles. La utilización de un controlador de aislamiento se vería principalmente si se diesen contactos directos peligrosos, ya que a través de una alarma prevendría de riesgos. Me despido. Soy José Antonio Jiménez de Ramiro. Un saludo y espero que haya sido de interés para el usuario.